Estás por entrar a una nueva dimensión. Un lugar donde se rompen las fibras del tiempo. Donde la imaginación leva anclas y se adentra en los mares de la memoria. Estás a punto de abordar el barco de humo. ¿Qué más, mano? ¿Cómo estás? Todo bien, Carlos, ¿y tú? Bien. He estado intentando quedar de primer lugar en el Mario 35 y no lo he logrado nunca. Quedado de segundo un montón de veces, pero siempre me gana algún japonés super yuca que se sabe de memoria los escenarios Y y, los cubos ocultos. y los cubos ocultos. Pero es que llega un momento, Carlos, donde independientemente de qué tan bien te sepas manejar y qué tanto timing puedas realizar, o sea, qué tan agudos estén tus reflejos. No puedes, simplemente no puedes avanzar. O sea, cuando te tiran demasiados enemigos, ya te empiezan a tirar cosas rarísimas. Te empiezan a tirar como los calamares estos de los mundos acuáticos, pero están en el mundo normal. Mierda. Entonces van como flotando y van atravesando los cubos. Te tiran Bowsers. O sea, de repente hay un Bowser en mitad del primer mundo. Sí. Y creo que la única forma de matarlo es teniendo la estrella y atravesándolo. O no sé si en estos días estaba, o sea, estaba como jugando y perdí. Y me puse a ver como las partidas de los demás. Y creo que vi a uno matar a un Bowser tirándole un montón de bolitas de fuego. Yo creía que eso no se podía, pero el punto es que no es fácil. Te tiran las tortugas estas con los martillos. Te ponen plantas pirañas en todos lados. O sea, todo está cundido en plantas pirañas y no puedes ni caminar. ¿Y qué Entonces. haces? Te quedas parado en el mismo sitio? No, no, te iba a decir justamente, no puedes porque aunado a todo eso tienes un timer, ¿verdad? O sea, tú tienes que evitar que llegue a cero matando enemigos. O sea, Claro. creo que cada vez que pisas un Koopa o algo así, tienes como 2 segundos más. Pero si te quedas totalmente parado, no es que el tiempo que acumulaste llega hasta cero, tipo, segundo por segundo, sino que el juego se da cuenta que estás como evitando entromparle al mundo porque probablemente crees que vas a morir y te empieza a bajar el contador cada vez más rápido. Así que si te Mierda. quedas parado en un sitio, pierdes más rápido. Mierda, tienes que estar en constante movimiento. Tienes que estar en constante movimiento. Y, y bueno, a ver, o sea, no es tan difícil quedar entre los primeros lugares, pero ganar me parece bien complicado. Siempre hay alguien que lo tiene dominado. Y cuando he estado yo en la mejor posición para ganar una partida, me termino suicidando de alguna manera muy estúpida, como calculando mal un salto y cayéndome por un hueco o X, cualquier otra estupidez. Eso es lo que a mí me pasa siempre. Calcular mal los saltos. Yo en estos días me puse a jugar de nuevo el Mario Odyssey. Super Mario Ok. Odyssey. Porque todavía no me compré el otro y no sé si lo vaya a hacer, a fin de cuentas. Quizás sí, no lo sé. El All Stars. Sí. Pero bueno, me puse a jugar Mario Odyssey y me puse como a, o sea, como a buscar todas las lunas que me faltaban. Y ese mismo día que salí, me como que veía patrones de Mario en todas partes, marico. O sea, empecé a ver, pero eran demasiado patentes porque, por ejemplo, a 2 cuadras de mi casa hay un supermercado que se llama Market Mario. Ok. Y el Market Mario, o sea, está escrito con la fuente de Mario, Wow. como de Mario Kart. Ok. Market Mario dice. Y tienen a Mario. Wow. Es un gran logo. Y son unos chinos, marico. Es un mercado, es un abasto de unos chinos, weón. Y como 2 cuadras más allá está un kiosco librería Luigi. No puede ser. Y tiene la cara de Luigi también. ¿Pero en qué barrio Entonces vives es como... tú? Aparentemente en el barrio Barrio de los hongos. Champiñón. Sí, en el barrio Champiñón. Está bien. Me encanta que estos negocios chinos no contemplen como los límites del copyright.
Bueno, a mí me pasó algo parecido, pero tenía como 11 años y era la primera vez que jugaba Vice City en un cyber y, y salí todo perturbado, o sea, veía como los coches y sentía como esta necesidad irrefrenable de robarme uno. Se iba por la calle así, veía los carros y decía, mira, qué recho sería poder abrir la puerta Y así fue y como te convertiste en un como, criminal. me voy a convertirme en un criminal, yo no creo en nadie. O sea, pero tienes 11 años, ni siquiera sabes manejar, o sea, ni siquiera sabes, bueno, supongo que hay gente que aprende a manejar muy joven, pero yo no El, era o- una de esas personas. el otro día vi un video de un Uber que era un niñito, weón. ¿No lo viste? Y le decía a la No, señora que se quedara tranquila, no se preocupara. Y era un niño, creo weón. que era un sketch No, cómico. era real. Ok, no lo Era vi, un niño marico. mexicano que hacía Uber. Y la señora se la pasaba como persignándose. ¿Te imaginas que viniese a buscarte un Uber, Carlos, y fuese un niño mexicano de 11 años? Marico, no me subo. ¿Por qué se subieron esas Obviamente, personas, weón? Eso es lo que yo no entendía. O sea, ¿sabes estas películas de terror que estás viendo? Que muchas ajá, vainas pudieron haber sido evitadas tomando la sí. decisión más obvia. Bueno, no vayas solo al sótano. Claro. ¿Sabes? Hay un asesino en la casa y te vas solo al sótano malamente iluminado. Bueno, esas vainas también aplican en la vida real, weón. O sea, cuando tú Claro, ves un contexto que no es muy favorable y o atractivo, no lo tomas, marico, ¿sabes? O sea, claro, no porque sé, sigues adelante. claro, marico, porque sigue, o sea, estás viendo un callejón oscuro con un bicho ahí de espaldas, weón. Afilando una navaja. Sí, weón. Brillando con No, un... Y ahí tienes la otra calle, weón, alumbrada donde hay más gente, ¿sabes? de- Siempre me da un tienes dos poco de opciones, vergüenza sí admitir o esto, no. pero yo me vi una vez en una posición así y tomé la peor decisión. O sea, me vi en una dicotomía parecida entre ser prudente y seguir adelante en una situación que a leguas se veía, pues eso, potencialmente peligrosa. Y efectivamente salió todo mal, que fue la vez que me robaron en la universidad. Y yo venía caminando por la parte donde está el estadio, por la entrada donde está el estadio de béisbol, ¿sabes? Sí, No me sí. acuerdo cómo se llama esta salida, pero bueno, en fin. Venía caminando por allí y estaba bajo uno de estos pasillos techados y no había más nadie excepto este tipo sentado solo con un hoodie cubriéndole completamente la cara y mirando como hacia el piso. O sea, yo lo veo, No, yo lo veo y Manuel. digo, este tipo se ve muy sospechoso, se ve muy sospechoso. Probablemente esté esperando aquí a que pase alguien para robarlo. E inmediatamente después de eso, sabes, como que mi buen juicio se apagó y seguí caminando enfrente del carajo y evidentemente, sabes, me saltó por la espalda con un cuchillo como a robarme como efectivamente iba a suceder. Y yo no sé por qué, no sé, no crucé la calle, no me fui para el otro lado, no sé, la verdad es que no lo sé, bro. Te arrepentiste, te sentiste mal por haber pensado mal de alguien. Hiciste como, no, vale, debe ser, ¿verdad? O sea, es como demasiado Sí, sospechoso como para robarme. yo creo que esto fue exactamente lo que pensé, dije, no, vale, o sea, Soy un solamente maldito porque son prejuicioso. tipos absolutamente solo en esta calle vacía, con un hoodie que le tapa completamente sus facciones y está viendo hacia el piso, o sea, sin hacer absolutamente más nada, no tiene por qué estar tramando algo, ¿no? Mucho Capaz es un menos atracar tipo, a alguien. mucho menos atracar a alguien. Sí, sí. Pero volviendo al caso del chamín en el Uber, yo tendría este momento de duda entre si es un niño o si es una persona que padece algún tipo de, ¿sabes? De condición como estos personajes también de los Looney Tunes, que eran como unos malandros que se veían carajitos y tenían como 40 años. O sea, a lo mejor no es un niño, a lo mejor es un tipo, ¿sabes? Es como el actor de Malcolm. No, yo igual, o sea, prefiero quedar como un ignorante que muerto. Pero le puedes preguntar así de una manera muy polite. Disculpe, señor. ¿Qué edad tiene usted? ¿Me puede mostrar su licencia de conducir? Y, Dice, de rep- obviamente no tengo una porque tengo 12 años. Bueno, pues que tenga un buen día. ¿Y qué pasa si te la muestra y es la foto de él de 12 años, pero dice 46? O sea, es una Me subo. situación, te subes. Claro, si tiene 46, a ver,
sea, bueno, evidentemente tendría que haber un momento de sospecha y la idea, bueno, esta es una cédula, esta es una cédula, esta es una licencia real Claro, o está falsificada. o está platificada. No, 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 falsificada, Ah, falsificada. ¿te imaginas? Ah, no, está Porque a lo platificada. mejor te sube y ves como estas fotos del tipo con su esposa y sus hijos y dices, vale, ok, o sea, solo parece que tiene 12 años, pero no lo tiene. No, pero y si es obviamente falso, marico. O sea, lo que quiero decir, a lo que quiero llegar es que ninguna cantidad de pruebas va a Es ser, suficiente. claro, Te es pones suficiente. cartesiano. Porque parece un niño, habla como un niño, probablemente va a conducir como un niño. Entonces prefiero no subirme a este auto. Y si no, pues no quiero averiguarlo, la verdad. Claro. Mucho menos Ahora si estoy imagínate que pagando por un servicio, ¿sabes? estás en una situación en la que no puedes elegir, tipo, vas muy, muy tarde a algo, a lo que tienes que llegar puntual, no pasa ningún taxi, estás en una zona completamente desolada y es tu única opción, Me monto, claro. me monto y que me lleve ese niño. ¿Te imaginas? Como el flautista de Hamelin, pero al revés, weón. Un niño secuestrando a un montón de gente, sí. Pensé que iba a decir una rata secuestrando un montón de flautistas. No, eso es muy literal, weón. Demasiado Cierto. Como literal. este humor, estaba recordando este humor que teníamos en estas cosas que nos parecían divertidas cuando estábamos como en segundo semestre de la universidad. Y, y caí en un video, o sea, caí en en una de las canciones de Aldous Snow. Es Aldous Snow. Aldous ¿Te Snow acuerdas es de Aldous Snow? Claro, marico, me encantaban sus canciones. Yo siempre las escuchaba. Te lo juro, me cagaba de la risa. A mí me gustaba mucho, yo las tenía en mi iPod. Yo también. O sea, no sé si... Sí, en el iPod. No sé si cuando yo tenía un iPod lo tenía ahí, pero creo que sí lo tenía en el teléfono o lo que sea. O sea, tenía la Yo las música tenía descargada. despegadas. Claro, Lo que pasa es que también yo llevaba toda mi música en una biblioteca de iTunes y de hecho lo hice hasta Spotify claro. porque me parecía la manera más organizada de tenerla. Pero era muy buena. O sea, ayer estaba escuchando African Child y I Am Jesus. I Am Jesus me encanta, weón. I Am Jesus es increíble. Y Pasa el que video lo es peor es que son muy increíble. buenas canciones, weón. Son buenos temas, sí. Bueno, I Am Jesus mejor que African Child, sin duda. Pero son muy buenos, sí. Es como los temas de Scott Pilgrim. Hay unos cuantos temas muy buenos en Scott Pilgrim. Pero en Scott Pilgrim sí es un poco más en serio y todo, pues. O sea, lo que pasa es que todas estas canciones de Aldous Snow son como low-key, realmente, no de protesta, pero es una sátira, pues. Claro, sí, es un humor negro que busca poner de manifiesto un montón de absurdos y un montón de prejuicios y eso de clichés que, Claro. que eran fácilmente reconocibles en otros medios que iban en serio, ¿sabes? En otra gente que iba en serio. Que lo hacía de verdad, claro, como una Eso especie sí, de sí, sí. satirización de lo vacío que se ha vuelto mucho ese discurso. La industria, sí, sí, algunas partes de la industria de la música, sí, De todo, del show business en general, sí. y de la beneficencia y de todas Y estas de la vainas. beneficencia, De sí, sí, ser que, sí. ser que sí, Sí, un este protector de los derechos de falso los animales. altruismo, Sí, sí, sí. sí. Institucionalizado, ¿no? Más que como figura pública, pues es tipo el papel que tomas la figura pública frente a todo este tipo de vainas. Claro, sí, sí, y de la falsa espiritualidad y de todo este performance, todo este postureo em, pseudosensible. Como Pero que... el personaje, Ajá. no, dime. No, no, que el tipo como que tenía un montón de tatuajes de un montón de religiones que se contradecían y no tenían nada que ver. Y los explicaba diciendo que, bueno, que él simplemente era Un ciudadano del mundo. un ciudadano del mundo. Yo creo que la mejor de todas en ese mismo registro es We Gotta Do Something. We've Gotta Do Something es una gran pieza de protesta.
How can you see Esa era de la when you are primera blind? película. Buy Sí, green, dice en una parte. Buy green. eso es Consume de, porque green, está, dice. está, está Forgetting Sarah Marshall y luego está Get Him to the Creek. Claro, creo que esa de We've Gotta Do Something es de la primera de Forgetting Sarah Marshall. Que además es increíble cómo estos tipos, ¿sabes? Hacen esta película, tienes a Aldous Snow, que es este personaje Russell Brand. secundario, que es Russell Brand, tienes a Aldous Snow, que es, sí, esta suerte de antagonista, iba a decir comic relief, porque al final esto es una comedia romántica, pero o sea, te das cuenta del potencial que tiene este personaje y dices, vamos a Sí, hacer un spin-off donde él sea el protagonista. Necesitamos seguir hablando de este personaje sí. porque es increíble. Y qué lástima que Russell Brand no haya, o sea, que no hayan decidido como hacer una tercera parte, porque yo creo que hubiese tenido mucha pegada igual. Pero es que yo creo que ellos sacaron y todo el soundtrack y después hicieron después sacaron unos videos. O sea, hicieron como bastantes cosas Sí, para sí, sí, sí. complementar la película. Hay un montón de clips, sí. De hecho, Pero bueno, no era sé, como una diversión, pues al final de cuentas era como una diversión de Russell Brand y la gente involucrada. tal cual, tal cual. Pero estuvo muy, muy bueno, muy, muy bueno. Igual ahora Russell Brand, sabes que hablando de personajes que tuvieron problemas con las drogas, también pasó como por una etapa burda oscura y ahora es como una especie de gurú de- del crecimiento personal. ¿Sabes? No quiero decir que el tipo se volvió No, estoy claro, estoy claro. unos, ¿cómo le llamas a esto? Es un gurú de autoayuda, pero sí, sí que se está como enfocando en esto, ¿no? Como en tratar de compartir su experiencia Sí, sí. de, bueno, Pero de haber tenido que lidiar eso, con todas las... eso yo creo que no fue por a causa de una recuperación de adicción. O sea, él había tenido como ese problema en el pasado, pero luego como de recuperarse se convirtió que sí en vegetariano y en abstemio y toda esta mierda, tipo yo no consumía ningún tipo de estupefaciente ni nada de eso. Y a propósito de eso, o sea, en ese momento él seguía haciendo como comedia y todo esto, y todas estas películas. Pero poco a poco, a medida que se fue quedando más viejo, que se fue como ladillando un poco más de toda la situación, marico, de que siguieran viendo como un payaso. Claro, El bicho como que se convirtió en esto, pues ahora el bicho como que es que una suerte, se pone a reflexionar sobre vainas, pues. te iba a decir, es una suerte como de activista en términos generales, porque además es un tipo bastante articulado y bastante elocuente, Sí, sí. Y sabe de lo que con, habla. que suele hablar con propiedad, pero Sí, además también no solamente es un tipo que sabe elaborar un discurso, sino que, ojo, o sea, no necesariamente tienes que estar de acuerdo con él, pero es un tipo que sabe llevar una conversación. Y lo han llevado, ¿sabes? He visto varios videos de entrevistas bastante hostiles que le hacen, ¿no? Lo llevan muchas veces sí, para tratar de humillarlo, poner en jaque sus puntos de vista. Y es un tipo bastante mesurado, ¿ah? Es un carajo que no suele responder a la hostilidad con más hostilidad, sino que logra darle la vuelta, logra llevar el diálogo de una manera como bien, bien sí, sí. loable. Y por eso, aunque no estés de acuerdo con lo que el carajo está diciendo, es como difícil que te caiga mal. Claro, ¿no? Y además de todo lo que... A mí me parece que sus reflexiones son bastante pertinentes, pues. Quizás Sí, también. quizás no desde un punto de vista inmediatista o de resolución de problemas, sino de tipo de reflexionar en torno a cosas, pues, ¿sabes? Sí. Y Claro que cómo te realmente afectan esas cosas a ti. es el ejercicio que hay que hacer al final. Claro. Creo que el hecho de ser incómodo precisamente es eso, buscar esa apertura para la reflexión. Pero es una lástima que no haya seguido interpretando al Snow. Yo creo que el mundo necesita. Si algo necesita el 2020 luego de la tragedia del COVID, es el retorno de Aldous Snow. Yo estaba viendo la segunda temporada de The Boys. ¿Viste The Boys? No lo he empezado todavía. Tengo muchas ganas de verlo. The Boys no el concurso de cantantes, sino la de los superhéroes.
Claro. Porque ya más de una vez me ha pasado que digo, no, marico, tienes que ver The Boys. Y todo el mundo se me queda como que, ¿ya? ¿Qué? Y te dice, The uff, Boys. sí, ¿viste el capítulo? Y que sí, El donde carajito sordomudo de Pensilvania. el carajito sordomudo en Pensilvania. Es el mejor capítulo de The Que Boys. cantaba. Pero viste que siempre es así como, este concursante te sorprenderá. Entonces llega alguien, qué sé yo, exactamente, un carajito sordomudo de Pensilvania. Y todos los jueces con cara de rechera así como, él no va a poder cantar. Sí, no, no, hay uno que siempre está Y en luego el contra. bicho Hay uno que canta siempre está en ópera. contra y otros que lloran siempre. Exacto, exacto. Pero generalmente los plot twists son así, ¿no? Carajito sordomudo puede Sí. cantar ópera. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Pero yo creo que así no funciona The Voice, ¿no? The Voice, con V, la vidental. Lo que pasa es que hay varios, ¿no? Está X Factor, Claro, está American creo que Idol. X Factor es donde están los niños sordomudos de Pensilvania. Creo que The Voice es como este concurso donde solo hay cantantes y ya, pues que van a cantar y después de ahí salen que... Bueno, la verdad no estoy seguro porque nunca he visto The Voice, pero sí he visto The Boys. Ok. Y La segunda temporada. bueno, y todas, pues, porque lo que sí me pasó, marico, es que cuando fui a ver la primera temporada, puse el primer episodio y estaba viendo y, a ver, voy a intentar como elaborar un poco de qué se trata. The Boys es esta serie que de hecho la produce Seth Rogen, basada, Ah, sí, no sé. basada en un cómic de Garth Ennis, que se llama también The Boys, que es como una sátira de la Liga de la Justicia, ¿no? Son unos personajes que son equivalentes a los de la Liga de la Justicia, pero como en un mundo un poco más, o digamos una interpretación un poco más cercana a cómo sería una institución como la de la Liga de la Justicia en nuestro mundo, en el mundo real, digamos. Sí. Entonces, Un poco al estilo de The una Watchmen. cosa sí. Entonces, quizás un poco más satírico, pero bueno. Creo que Watchmen también es bastante satírico. Pero bueno, nada, entonces como que yo me pongo a ver el primer episodio, pongo el primer episodio y estoy viendo la vaina y no entiendo lo que pasa, marico. O sea, veo que los personajes están haciendo cosas y no presentan a los personajes. Y yo, ¿qué es esto? O sea, total que terminó el capítulo y la vaina me dice temporada finalizada. O sea que había puesto el último episodio, marico. Viste el último capítulo de primera. Te spoileaste toda la temporada completa. Pero no te diste cuenta en ningún momento, o sea, en ningún momento antes de terminar el capítulo pensaste, wow, ¿será que O este es sea, el primer capítulo, de no verdad? sé, porque como viste que las series están tan raras que de repente te echan el final, te cuentan el final y después te dicen, hold on. O sea, te dicen como que, un momento, esto no tiene Claro. sentido hasta que retrocedamos Que 5 años atrás. esto debe ser un recurso narrativo muy inteligente por parte de los productores. Claro, exacto. Eso fue lo que yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Y después me di cuenta que había visto el último episodio. Y bueno, nada, después dije, coño, qué mierda. Porque me di cuenta. Claro, Fue una decepción, pero nada, obviamente no entendí nada de lo que pasó. Así que claro, a medida que fui viendo la temporada desde el principio, o sea, me decepcionó un poco haber visto el final, pero luego dije, ok, igual la quiero ver, así que simplemente la claro. voy a ver desde el principio. Y nada, a medida que iba viendo los episodios, se me fue olvidando el capítulo final, a tal punto de que cuando vi el capítulo final fue como el mismo impacto, porque, claro, o sea, supongo que no, Igual te sorprendió. claro, porque al final, eh, como no entendí nada de lo que pasó, nada se quedó en mi cabeza realmente, ¿sabes? Porque, o sea, claro, evidentemente se quedaron en mi cabeza cosas puntuales como que, ¿sabes? Este personaje que luce de esta forma hizo esto, ¿no? Pero no Mm. entendía el valor de esas acciones, sino hasta que vi el resto de la temporada y fue que pude disfrutar el final y obviamente lo hubiese disfrutado más, creo, ¿no? Si no lo hubiese visto antes de ver toda la serie, pero aún Claro. así lo disfruté bastante. Si me hubiese sido que matasen a alguien importante, ¿sabes? Bueno, sí, efectivamente.
Eso es lo que pasa. Sin No, spoilear demasiado, porque igual tú no la has visto, no sabes de qué va, no sabes de quiénes son los yo no lo he personajes. visto, mira. Pero bueno, es esto, pues es como esta. Sí te puedo resumir un poco y más o menos vendértela, a ver si te animas. Bueno, como ya te dije. Sí, no, yo tengo muchas ganas de verla, pero cuéntame a ver Bueno, es como esta, si me termino de decidir a dale, ponerla hoy. dale, es como esta sátira de la Liga de la Justicia, como ya te dije. Existen este grupo que Ujú. se llama Los Siete, The Seven, que está conformado por varios superhéroes, entre ellos un tipo que se llama eh, Deep, que es como un Aquaman. Una jeva que es Ok. como, no me acuerdo cómo se llama, es como el nombre del personaje es Maeve, pero no me acuerdo el nombre del superhéroe, que es como la Mujer Maravilla. Un carajo que se llama Ajá. Black Noir, demasiado dark así, Dark Black Noir, que es como el equivalente de Batman, no habla ni nada. Su poder es reunirse con sus panas en el Parque del Sí, Este y después para un concierto, para un Gilman clase. Fest. Exacto. Este, Está un speedster, así un bicho que va súper rápido, que es el equivalente de Flash. Está un tipo que es invisible. Una jevita que realmente no sé cuál sería el equivalente. Supongo que si el nombre si el invisible podría ser como el equivalente de Martian Manhunter, quizá. No sé, esta jevita creo que es como un personaje bastante fresco, ¿no? Dentro de lo que cabe. Es una tipa que, sí, Personaje sus poderes original. son como que ella absorbe la energía la energía eléctrica de se llama Starlight. Ella absorbe como la energía Ujú. de los alrededores y luego lo expulsa como Como una Static cosa así, Shock. pero no se trata como de electricidad, es más como de energía, ¿sabes? Pero Ok. bueno, entonces como que nada, se supone que bueno, y sobre todo el personaje que creo yo que es el más importante es un bicho que se llama Homelander. Homelander, marico, es como Bueno, sí. He visto un montón claro, de es como memes la de mezcla Homelander. entre Capitán América y Superman, ¿no? Es como esta figura súper chauvinista Mm, norteamericana de estadounidense perpetua, ¿sabes? Rubios, ojos azules, su capa es la mm, bandera de los Estados Unidos, ¿sabes? mm. El claro, El el ideal patriota. americano. Bueno, entonces, nada, el Homelander es como este héroe que todo el mundo admira y que es como precisamente este representante de lo que significa ser gringo, ¿no? Ser norteamericano y ser eh, el chauvinismo puro, ¿no? Pero nada, Ok. cosas de lo que me parece interesante de que existan estos programas de The Voice es que en gran parte estos programas no podrían existir sin una cultura previa de lo que significa el superhéroe, ¿sabes? O sea, porque todos estos cómics, The Boys, Watchmen, existen para satirizar un medio o un género dentro de un medio, ¿no? Porque, digamos, los cómics de superhéroes son un género dentro de un medio que es el cómic. Porque, bueno, no todos los cómics son de superhéroes, evidentemente. Entonces, nada, como que ya necesitaban, en los cómics ya existía la base del género de superhéroes. Y luego es que puede salir todo esto, todas estas formas de satirizar lo que ya existe, ¿no? Por ejemplo, Watchmen. La novela gráfica de Watchmen es una forma de ridiculizar, si se quiere, no ridiculizar, pero sí hacer una sátira a todos estos ideales de los superhéroes como estas personas que super dadas a la civilidad, a la sociedad, pero realmente te muestran que quizás no todo el que se advoca a la protección altruista del mundo o de las personas generalmente están sanos de la mente. Entonces, nada, Claro. que estas series existen, igual que Sí. Deadpool, ¿no? Es como de la misma naturaleza. Para que estas películas y series existen, necesitaban que ya se hubiese establecido
una base general y que haya sido aceptada por las grandes audiencias de qué significa el género de superhéroes, cuáles son los tropes del género de superhéroes, ¿sabes? Como que los lugares comunes del género para que después todas estas satirizaciones tuviesen sentido y fuesen como bien recibidas. Otra vaina que pasa en la serie es que los bichos trabajan en esta empresa que se llama VOT. Entonces esta empresa, bueno, los maneja. Les maneja las redes sociales. Y los bichos son como unos influencers, marico. Los ponen en campañas de vainas. De hecho, esta personaje Starlight es que sí, la cara, weón, de un movimiento religioso de los católicos, ¿sabes? Que la bicha es súper católica. Entonces también explora un poco como toda esta deificación del influencer y de cómo del valor del pensamiento de estas personas, ¿no? O sea, como del valor de las ideas que estas personas pueden representar. Y asimismo, como personas que son súper poderosas, tipo... O sea, también juega un poco con la moralidad de los héroes, ¿no? Tipo, cómo estamos realmente en la posición de cuestionar moralmente las acciones de todas estas personas que con un chasquido de los dedos nos pueden eliminar de la tierra, ¿sabes? Entonces quizás juzgar moralmente a estos héroes no es algo como nuevo, ¿no? Porque ya se ha hecho muchísimo en los cómics tradicionales. Superman ha sido malo 1000 veces y han habido 1000 versiones malas de Superman. Pero quizás esto lo trae un poco más a la actualidad y es una forma un poco más fresca de abordar el tema y está muy bueno, te la recomiendo mucho. Y se Muy lo bien. recomiendo a cualquier persona que le guste el cine de superhéroes para que pueda no solo conocer un poco más del género y de la producción comiquera, ¿no? Que hay, que existe ya, sino también para dar el siguiente paso de pasar de simplemente disfrutar estas historias por lo que son a cuestionarlas un poco desde otra perspectiva, ¿no? No sé si recuerdas este documental de la historia de los cómics de superhéroes que, que tenías tú en un disco duro extraíble, me parece. El de los villanos. No, era un documental donde entrevistaban a Alan Moore y creo que Grant Morrison también, y era como una, o sea, una recopilación de testimonios desde los creadores de Superman, eh, ¿sabes? El boom de los cómics de superhéroes durante la Segunda Guerra Mundial, más la época posterior a los 50 de las censuras, iban haciendo como toda una especie Ujú. de reconstrucción bueno, pues eso, de la evolución del cómic desde el siglo XX hasta la actualidad. Bueno, de hecho, como hasta principios del siglo XXI. Ujú. Este, entonces, en este documental hablaban sobre cómo a raíz de esta época de la censura y de estos años en los cuales, pues eso, hubo un montón de tópicos vetados de los cómics y durante ese tiempo se pensaba que el target exclusivo para este medio era el infantil, entonces no se trataban temáticas demasiado adultas y la respuesta a esto fue que durante los años 90 tuviésemos un montón de cómics sumamente adultos y oscuros y que buscasen explorar justamente em, todos aquellos aspectos no placenteros o no encomiables, que no calzasen con este arquetipo tradicional o por lo menos este arquetipo de superhéroe que se afianzó durante esos años y también pues extender un poco las fronteras del medio, es decir, ver hacia dónde podían llegar, qué tipo de historias se podían narrar. Y yo creo que a partir de ahí es que se siente este precedente, ¿no? Que no solamente da como resultado todas estas eh, o todos estos esfuerzos por someter al arquetipo del superhéroe al escrutinio moral o filosófico, ¿no? Y exactamente
reflexionar respecto de las relaciones entre eh, los hombres mediadas por el poder o sobre esta naturaleza paternalista de esta figura de nuevo poderosa, este leviatán que vela por sus hijos, pero que en realidad tiene sus propios criterios que no siempre coinciden con los de aquellos a quienes buscan proteger, ni con lo que su dignidad requiere, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos esfuerzos, sino que también tienes como el como resultado que se enriquezca la misma narrativa mainstream de los superhéroes y tengas que de repente eh, películas o en cómics en los que, no sé, no se hubiese cuestionado en lo absoluto el trasfondo moral del héroe o, no sé, no sé, su falibilidad, tipo, que el hecho de que el héroe pueda ser arrogante, que pueda ser imprudente, que Ujú. pueda tener apatía respecto del deber, Sí. que tenga un ímpetu desmedido que lo lleve a la torpeza, ¿sabes? Tipo, todos eh, todos estos dilemas morales y todos estos problemas políticos a los que ahora estamos acostumbrados, digamos que estamos acostumbrados a que estén insertos en esta narrativa Ujú. y que lleven al héroe justamente a la introspección o a la reflexión respecto del deber, eso alimentado a partir de esta respuesta. O sea que hay mucha gente que le tiene como arrechera a Alan Moore porque dicen que por culpa de él y por culpa de Watchmen, que fue en los 80, eh, o en el 86. Y hay gente que le tiene como esta rechera a Alan Moore, bueno, porque dicen que por culpa de él y por culpa de Watchmen, los cómics de superhéroes se volvieron oscuros y a partir de ahí, o sea, ese fue como punto de inflexión en el que los cómics empezaron a ser, precisamente como tú estás diciendo que en los 90 la vaina empezó a ser súper oscura y sangrienta y músculos que no existen, ¿sabes? Y como que una vaina demasiado atrofiada así vulgar, ¿cómo se llama? Deforme, no sé, Claro, en el arte, ¿no? Y en el dibujo me refiero. Y en la escritura también eran como cosas un poco más oscuras. En los 90 salió Spawn, ¿sabes? Tienes todo este peo lo grotesco, ¿Cómo? lo, lo grotesco, Eso, lo lo grotesco. ofensivo. Sí, el humor negro, digamos, entre comillas, ¿no? Pero realmente todo esto que hizo Alan Moore, si bien hay mucha gente que aún mantiene esa perspectiva activa de que Alan Moore oscureció los cómics y hizo eh, de algo colorido, agarró algo colorido y lo volvió como muy oscuro, muy denso, quizás filosóficamente. Eso igual era una respuesta natural a lo que venía haciendo en los cómics en la era plateada, ¿no? En la era de plata de los cómics, en la Silver Age. Claro, claro. Justamente esto que estás conversando tú de la censura y todas estas cosas, hicieron que los cómics se movieran mucho más hasta hacia esta dirección de lo infantil, ¿no? Porque claro, en un principio evidentemente estaban dirigidos a niños, y de hecho también lo leían no solo niños, era una lectura popular, ¿sabes? Era una lectura a la que podían acceder las clases populares de Estados Unidos y los países anglosajones, Inglaterra también. Pero en realidad todo esto de la censura llevó a que los cómics se ridiculizaran a sí mismos, ¿sabes? Porque justamente Claro. en este periodo es donde sale como eh, la Liga de la Justicia surfeando unos encima del otro, ¿sabes? Como si fueran una pirámide de surf. El Salón de la Justicia. Sí, todo empieza a ser un poco más... Todo empieza a ser un poco más caricaturesco, un poco más infantilizado. Claro, Batman empieza a sacar como claro. estos trajes de colores. Todo empieza a ser más groovy y funky. Y es ridículo. Bueno, a ver, también estamos hablando de una década que ridiculizó muchas cosas, ¿no? Tenías, por ejemplo, al James Bond de Sean Connery y de repente tienes a este otro James Bond, yo no recuerdo ahora el nombre del actor, pero era este James Bond rubio, yo lo voy a buscar, que es justamente de los 70 y todo se vuelve
como una parodia de sí mismo, todo se flanderiza, ¿sabes? De Ujú. repente tiene situaciones cada vez más, eh, más bobas, más sonsas, armas más desproporcionadas, situaciones de riesgo, pues eso, cada vez más absurdas, ¿no? Con planes más descabellados, pero todo muy caricaturesco justamente en este sentido que tú lo estás describiendo. Y en el caso de los superhéroes sucede que los mismos héroes se convierten como en un referente moral, y está esta obligación de que cada uno termine con su buena dosis de moralina y que haya necesariamente ah, algo que decir, ¿sabes? Una conclusión a la que llegar, una, una lección que darle a la gente. O sea, los superhéroes estaban allí para leccionarte, para ser el contraste entre lo que estaba mal y lo bueno, lo heroico. Y siempre era como eso, como que te estaban hablando no como un espectador capaz de discernir o capaz de, bueno, de ser inteligente, ¿no? De recibir un tipo de narrativa un poco más elaborada. Es como que te lo tuviesen que dar en la boquita con cucharadas. Sí, Evidentemente eso iba a llevar a la ruina a la industria. O sea, no es que Alan Moore agarró y puso de moda, sentó un precedente que no sé, que volvió oscuro a lo que antes era colorido. Es que no se sostenía sobre sí mismo esta dinámica de escribir cómics como si estuvieses escribiendo panfletos de, qué sé yo, de propaganda del sí. ministerio contra de las drogas de Que los fue en lo Estados que se Unidos, ¿sabes? convirtió, Como tal que, cual fue en lo que se convirtieron los cómics. O sea, los cómics pasaron de la edad dorada, que era como precisamente esto, como estábamos hablando, de los 30 a los 50, que era como una narrativa un poco más relacionada o cercana a nociones de la esperanza, a hacer que los niños sintieran, o que las personas que los leyeran, ¿sabes? No solo los niños, sintieran que había mucho más allá de sus propias limitaciones físicas y contextuales, ¿sabes? O sea, imagínate un periodo de posguerra, weón, ¿sabes? En los 50. ¿Sabes? También sirvió muchísimo los cómics durante esta época para la propaganda política. O sea, el Capitán América surgió como una figura, como un símbolo contra los nazis, ¿sabes? Contra un símbolo de elevación claro. del Estado, del americanismo. Y de hecho los villanos, weón, los japoneses, lo dibujaban como unos monstruos. Los japoneses eran unos monstruos, marico. Sí, claro, 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 era la deshumanización del enemigo, pero además de eso también había como esta intención de comprometer a toda la población, incluso a los niños, con premisas de guerra y de la necesidad del Sí, triunfo de la patria y tal. Y tenías por ejemplo, esta propaganda al final en las contraportadas de algunos cómics en las cuales te invitaban a donar objetos de metal para que pudiesen fundirlos y hacer municiones o hacer sí. armas. Entonces era como, dile a tu mamá que saque sus cucharas Sí, sí, de total. plata y las done. Y papel también. Entonces, Papel también, entonces la claro, gente donaba los cómics. Y por eso fue que los cómics más viejos se hicieron objetos tan de valiosos. colección, Sí, porque claro, ya no había, porque toda la gente los donaba para la guerra. claro. Y sí, después de la censura que llega en los 50, toda esta eh, ridiculización de sí mismo, ¿no? Del formato, Robin, ¿sabes? Este tipo de cosas que salieron. El perro de Superman, ¿sabes? Todo este tipo de cosas, Sí, ¿verdad? Todos eran amigos. super dog. Crypto, el super perro, ¿sabes? El niño maravilla, todas estas cosas que eran una Que ridícula. llevan justamente a la obstinación de quienes escriben, ¿sabes? De Sí. los escritores de cómics, a decir, pues sabes que ahora voy a matar a Robin. Claro, Como él me obstiné en esta es vaina. precisamente ese tapón, weón. Es precisamente, o sea, ese tapón era como un corcho que estaba obstruyendo un flujo creativo que en los 70 y los 80 digamos, no quiero reducirlo todo a Watchmen, pero sin duda Watchmen es un punto de inflexión. O sea, es una de las obras más importantes Sí, yo diría, de la literatura contemporánea, weón, ¿sabes? Eh, ese tapón explotó con Watchmen, marico, y salió todo lo que la gente
estaba guardándose, ¿sabes? Todo lo que los niños que leían cómics antes y que ahora eran adultos, ahora eran quienes producían las historias, Claro, empezaron a meterle al formato todo, todo lo que le faltaba. ¿Sabes? Y ahí, bueno, claro, las finales de los 80 tienes todo este boom inglés, que es donde llegan figuras como Neil Gaiman con The Sandman, que también es claro. una pieza muy Sam, oscura. Eh, muy, muy sí, bueno. buenísima. Bueno, sin duda Alan Moore, Grant Morrison posteriormente, ¿sabes? Como las figuras más resaltantes de la industria de Reino Unido. Pero en los 90, weón, o sea, los cómics fueron además un boom tan impresionante que, por ejemplo, Que además todo coincide, perdón dale, que te interrumpa, pero todo coincide en esta época como de desánimo, de desengaño sí, general, y entonces en la música tienes el punk, tienes el new el age, grunge, tienes, tienes el grunge posteriormente. Me estaba pensando justo, en los 80. especialmente en los Mm, británicos, ahora que estábamos hablando de los 80 y en los ujú, británicos, y en cómo todo este desengaño y toda esta, no apatía, pero sí como esta necesidad de asumir con cinismo esta situación en la que se hallaba, pues, la población mundial temerosa que detonase una posible hecatombe mm. nuclear, porque, bueno, estaba la Guerra Fría en su momento álgido. Recordemos que termina en los 90, a principios Tema de los crucial en 90, Watchmen también. que es justamente el tema crucial de Watchmen. Entonces todo esto permea de alguna manera en este ánimo general y en esta necesidad de responder de nuevo de una Ujú. manera cínica, como decías hace un rato también, de cuestionar estas figuras de poder y cuestionar estas relaciones de poder con Ujú. la sátira. Y también que los cómics se convierten como en esta forma de contracultura también, ¿no? Porque antes quizás era algo un poco más aceptado culturalmente, un Sí, poco más claro, popular, pero precisamente durante los 80 y en adelante, el cómic como formato narrativo, ¿no? Como formato creativo, empieza a ser algo bastante underground, ¿sabes? Y como que empieza a ser contracultural y empieza a ser más satírico y crítico. claro, claro, por supuesto. Se convierte en un bastión de crítica y además es interesante que exista este turning point en el cual pasas de ser un entretenimiento o de que te consideran un entretenimiento a lo mejor inofensivo a una cosa Ujú, que no ujú. deberías estar haciendo, ¿no? No deberías estar leyendo Sí. tantos cómics. A tal punto de que toda esta gente, o sea, porque vacílate que, por ejemplo, durante los 90, la industria de los cómics era muy, muy grande. Ocurre también esta evolución en el mundo editorial de los cómics, donde, o sea, los cómics se habían convertido en una industria multimillonaria, ¿sabes? Y los autores de cómics que estaban más en boga en ese periodo dijeron, ok, o sea, nosotros estamos haciendo estas producciones que están dándole millones y millones de dólares a Marvel y a DC Comics, cuando nosotros mismos simplemente podemos irnos, ¿sabes? Y Ser crear nuestro nuestras propio. propias vainas. Claro, porque al final en los 90 quizás lo que era más popular no era los personajes en sí mismos, sino el estilo, ¿sabes? Por eso ves todos estos personajes con músculos súper super inflamados así, unos personajes inmensos con 17.000 pistolas, con metralletas y granadas, marico. Y es cuando personajes como Jim Lee, que dibujaba X-Men, o Rob Liefeld, el creador de Deadpool, de hecho, y el que se hizo famoso por dibujar este Capitán América todo deforme, con un pecho más grande que el resto de su cuerpo. Eh, Qué espantoso. Eric Larsen, dibujante de Hulk. Imagínate, o sea, imagínate Hulk en los 90, ¿sabes? Y todos estos bichos Claro, se unieron con Todd McFarlane, que fue quien creó a Venom en Spider-Man, y que luego fue el creador de Spawn. Todos ellos se unieron y crearon Image Comics, que es como esta editorial donde básicamente todos los creadores de cómics eran los dueños de su propio copyright. Y esto hizo, weón, que los bichos se volvieran multimillonarios
a niveles de rockstar, weón. O sea, los bichos eran unos rockstar que iban por ahí en la calle con convertibles, weón, ¿sabes? Todo el mundo sabía quién era esta gente. Y evidentemente eso fue insostenible y al final se cayó. O sea, Image Comics sigue porque Todd McFarlane es una mente maestra del negocio, marico. O sea, el bicho después se puso a hacer juguetes de calidad excelsa, ¿sabes? Se puso a hacer como... llevó sus emprendimientos mucho más lejos. Pero esta industria fue insostenible y muchas de estas personas tuvieron que volver a trabajar con el tiempo a estas grandes empresas, a estos grandes Marvel y todo. Sí. Sí, sí. Sin embargo, bueno, ¿sabes? Fue como una demostración de cómo la edad perdón, la edad de plata de los cómics que se compartió entre una exploración un poco galáctica, un poco más galáctica y psicodélica, ¿no? También por los tiempos de los cómics. Recuerdo, por ejemplo, las imágenes como el arte de Doctor Strange, ¿sabes? El arte de Doctor Strange durante la edad de plata era una cosa que te comías un papel para leer eso, ¿sabes? O sea, eso estaba diseñado para que te metieras el LCD y viajaras a través del multiverso, ¿sabes? Que es como se tiene que leer A Doctor Strange. a Doctor Strange. Bueno, y en los 90 salieron vainas demasiado rudimentarias, weón. Tenías vainas loquísimas. Tenías crossovers tipo, no sé, Batman pelea contra Depredador, ¿sabes? Contra Wolverine, por ejemplo. Claro, está como esta O gran estaba este fusión. personaje que era exactamente Está como esta gran fusión de este entre crossover. Batman Batman y Wolverine, sí. y Wolverine, exacto. Sí, era como hubo como este evento de crossover donde el mundo de DC se enfrentaba contra el mundo de Marvel. Claro, Punisher, ¿sabes? Tienes como toda esta oscuridad que viene en los 90 y que todo el mundo se le atribuye a Watchmen, pero que realmente no es culpa de Watchmen y de Alan Moore, es culpa de su propio pasado, ¿sabes? Como todas las cosas. Las cosas cambian, las cosas suelen cambiar en favor de lo que necesitan, ¿no? De eso se trata el movimiento dialéctico de la historia. el movimiento dialéctico de la historia y de los cómics. La positividad y la negatividad confrontadas que tienen como resultado el hecho de que Una, tengamos Así a se los va a llamar cómics el episodio, un análisis de los cómics desde Hegel. ¿Te imaginas? ¿cómo se llama? El Fall Geist. El Fall Guys de los cómics. Está bien, está bien. Ese es el tipo de espíritu que tenemos aquí en el barco de humo.